Hola, buenas. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la prueba de transición universitaria enfocada al área del lenguaje. Los tipos de textos que van a entrar son los siguientes: los literarios, como las narraciones y obras dramáticas; los no literarios, con finalidades positiva y argumentativa; y todos aquellos provenientes de los medios de comunicación. También, como ustedes bien ya saben, esta prueba se va a centrar en habilidades. La primera habilidad será rastrear y localizar información. ¿Qué es lo que se pide en este tipo de habilidad? Se pide buscar la información en el texto, es decir, que se debe aplicar contenido y comprensión. Por lo tanto, nos van a pedir muchas cosas, como por ejemplo, identificar la forma textual, el género discursivo, los esquemas básicos, ubicar datos, fechas, lugares, etc. Y las preguntas que aparezcan en este tipo de habilidad serán de manera textual. Como podemos ver en este ejemplo, las preguntas serían, según el texto, ¿cuál es un deporte individual? Y como podemos ver aquí, un deporte individual sería la natación. ¿Y qué nos enseñan los deportes? Nuevamente aparece de manera textual, dice, los deportes nos enseñan a esforzarnos por las cosas y a superar las dificultades. Entonces, en esta habilidad, solamente van a tener que contestar de manera textual lo que aparece en el texto. Otra de las habilidades que se ocuparán serán relacionar e interpretar la información. Entonces aquí nos van a pedir que demostremos la comprensión del texto, le otorguemos un sentido y relacionemos las partes del texto, ya sea en un mismo párrafo o en diferentes tipos de párrafos o en la totalidad del texto. Por lo tanto, nos van a pedir la habilidad de sintetizar. ¿A qué me refiero con esto? A resumir de manera muy breve todo lo que aparece en el texto e inferir, buscar todo aquello que no se encuentra dentro del texto, pero siempre fijándonos en no sobreinferir la información que aparece en dicho texto. Y de esta manera las preguntas que aparecerán serán de carácter textual e inferencial. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, las preguntas serían, según el texto, ¿cuál puede ser un beneficio de hacer deporte? En este caso, sale textual y dice lo siguiente, que hacer ejercicio nos entretiene, nos relaja, tendremos buen humor durante el día, estaremos más concentrados en clases y dormiremos mejor por las noches. Y la segunda pregunta dice, ¿qué deportes se mencionan en el texto? Dice que hay deportes individuales como la natación y deportes en grupos como el fútbol. También otra de las habilidades que se van a ocupar serán reflexionar y evaluar. ¿Qué es lo que se pide aquí entonces? Que ustedes demuestren comprensión del texto, establezcan relaciones críticas en el texto, en el contexto, ver, por ejemplo, la relevancia de los argumentos, si son creíbles o no, la calidad de la información, ya sea esta explícita como implícita. Y de esta manera las preguntas que aparecerán pueden ser de carácter textual, inferencial y crítico. En este caso, las preguntas serían las siguientes. ¿Estás de acuerdo con que los deportes tengan reglas? ¿Por qué? Aquí ustedes podrán responder que sí o que no. Si eligen la opción de sí, podrían argumentar que si los deportes tienen reglas, se podría alcanzar un objetivo que ya está establecido y de esta forma sería mucho más fácil realizar el objetivo o meta que se tiene que cumplir. La segunda pregunta es, ¿crees que lo importante es ganar al hacer deporte? Sí, de nuevo, yo respondo que sí, es por las ideas quizás, por los premios que pueden dar, etcétera. Pero siempre de manera reflexiva y crítica al momento de responder este tipo de preguntas. Entonces, los aspectos que entrarán en todos los textos serán los siguientes: el vocabulario y la inferencia de significados. Recordar que el vocabulario entonces puede ser figurado y literal y aparecerán de diferentes formas según el tipo de texto que sea. Por ejemplo, en los literarios
se utilizará la connotación en lo literario, la denotación y en los medios de comunicación, la connotación. Y para las preguntas de vocabulario, es importante centrarse en identificar la palabra que yo desconozco, crear una imagen mental de acuerdo a lo que me quiere plantear el autor, buscar otras pistas que aparezcan dentro del texto, vincular con el sentido global de toda la lectura y por último reemplazar la palabra o definir el concepto como tal. Entonces, ¿a qué me refería yo con lo denotativo y connotativo? En este caso, lo denotativo es todo lo que es verídico, es decir, que se puede comprobar y aparece de manera textual en un diccionario. Por ejemplo, pavo es un ave doméstica que habita en un sector rural. En cambio, lo connotativo es todo el significado figurado que se le da a una palabra en un contexto específico. Por ejemplo, pavo es una persona sumisa y desprevenida. Recordar que lo denotativo va a aparecer siempre en los textos no literarios, ya sea una noticia, un reportaje, crónica, etc. Y lo connotativo puede aparecer en un cuento, una fábula y en todos los medios de comunicación presentes. Entonces, un ejemplo de cómo encontrar el significado sería el siguiente. El vagido era estremecedor, parecía que nada podía acabar con él. En ese instante llegó mi salvación. La madre meció a su bebé en sus brazos y éste por fin se durmió. Ya que yo desconozco el significado de vagido, analizo lo que trata de decirme el escritor. En este caso es algo que es estremecedor y que pertenece a un bebé. Luego lo vinculo con el texto, es decir, cuando la madre toma al recién nacido, todo se calma. Y por último, yo reemplazo la palabra por algo que pueda ser estremecedor, pero que a su vez acabe con el abrazo de una madre. Entonces, basado en mi hipótesis, un vagido sería un lamento, en este caso de un bebé. Es decir, que nuestro bebé está llorando. Y es así como yo reemplazo la palabra de manera efectiva. Para este caso, voy a reemplazar vagido por llanto. Y sería lo siguiente. El llanto era estremecedor, parecía que nada podía acabar con él. En ese instante llegó mi salvación, la madre meció a su bebé en sus brazos y este por fin se durmió. De esta forma, yo reemplazo, ¿cierto?, la palabra efectivamente y le doy concordancia al texto. Además, cuando lea, voy a poder comprender mucho mejor lo que me quería decir el autor. Espero que estén bien y cuídense.